Hola, Hilary. Hola, profe, ¿cómo está? Todo bien, gracias a Dios. Ahora, Karina, Sí. Hola, profe. ¿Todo bien? pura vida. ¿Todo bien, por dicha? Eso. Em, bueno, vamos a esperar que se... Hola, Natalia. Hola, profe. Estos son saludos personalizados. Em, qué barbaridad. Tengo el almuerzo aquí en la garganta. Pasa el tiempo volando y no da tiempo de nada. Sí, sí, sí. Y es que estuvo muy intenso el electrotecnia. Entonces, terminé como a la 1. Entonces, me fui a calentar ahí un gallillo y me lo hice engullido. Y entonces, bueno. Pero bueno, damos clases sin hambre, por lo menos. Ok. Vieran qué lindo. Ayer aquí estaba dando clases, por cierto, y volví a ver así para la ventana y había un tucán ahí parado en un arbolillo aquí de los que tengo en mi casa. Qué cosa más linda. No es frutal, porque ellos por lo general se paran como a comer o así. Sí, sí, claro. Yo tengo aquí muchos frutales. Tengo mangos, guanábanas, mandarinas, limones, naranjas, de todo. Entonces, a veces vienen por parejas, pero ayer solo vi uno. Y algo está pasando en la sociedad, ¿verdad? Porque ¿se acuerdan lo que pasó con el tucán de Grecia? Que, que unos chiquitos lo agarraron a pedradas y le quebraron el pico. Este, Sí, que se lo habían reconstruido. sí, se lo hicieron con una máquina de esas de 3D. Ujú. Pero para que unos chiquitos hagan eso, la sociedad está enfermita. Porque de ahí, unos chiquitos no puede ser que tengan ese corazón tan malito de hacer eso. Bueno, ok, entonces de ahí empecemos. A todos los que no prenden la cámara, saludos también. Vamos a compartir. Bueno, aquí siguen ingresando. Ok. Ok, entonces estaba revisando cómo iba el hilo del curso y en realidad va bien. Bueno, en la clase número 1, el 7 de mayo, no hubo apuntes. ¿Quién sabe por qué? Seguro nos pusimos a filosofar. Bueno, entonces estábamos viendo el desbalance de rotores, ¿verdad? Los definimos: rotores rígidos, rotores flexibles, ejes torcidos, desalineamiento. Todo esto son causas de vibración en la maquinaria rotativa. Entonces, por eso es que es importante, dijimos hoy hace 8, estudiar y entender lo que son las ondas en el tiempo y los espectros. Entonces, la maquinaria rotativa, por su diseño, genera vibraciones. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Bueno, esa es la parte que vamos a ver hoy. Entonces, vamos a tratar de analizar y de entender cómo es que podemos interpretar digamos, de ahí siguen entrando. Entonces, la pregunta es, si la maquinaria me produce vibraciones, entonces, ¿cómo puedo usar yo esa información incluida en las vibraciones para implementar un programa moderno de mantenimiento? Esa es la pregunta y eso es lo que nos vamos a tratar de contestar. ¿Ok? Entonces, ya vimos lo que es la maquinaria rotativa, ya vimos los componentes de la maquinaria rotativa, ya vimos que hay muchas causas de vibraciones en la maquinaria rotativa. Entonces, la pregunta que sigue es, bueno, ¿cómo, si la maquinaria rotativa me produce vibraciones
y esas vibraciones incluyen todas las causas de vibración de la maquinaria, entonces, ¿cómo hago para usar toda esa información que viene en esa vibración de la maquinaria? O sea, ¿cómo hago? ¿Cuáles son las herramientas que tengo para poder leer esa vibración y para poder interpretarla y que me ayude a saber qué es lo que le tengo que hacer a la maquinaria? Ese es el punto importante. ¿Ven? Entonces, un ingeniero industrial que tiene una línea de producción, que sabe que todos los motores de esa línea de producción le produce vibraciones, entonces ese ingeniero sabe que a través de esas vibraciones puede implementar un programa de mantenimiento que se llama mantenimiento predictivo o mantenimiento basado en la condición, y entonces optimizar el mantenimiento preventivo, que ya de por sí lo debería tener programado. ¿Ok? O sea, el mantenimiento preventivo es algo que las empresas deben de tenerlas todas, sea la maquinaria que sea que usen. El mantenimiento preventivo tiene que estar programado. Entonces, el mantenimiento, todas las labores de todas las unidades en una empresa tienen que estar programadas. Y eso es lo que se llama el mantenimiento preventivo. Bueno, no, hay otras cosas del mantenimiento preventivo, pero bueno, ya los compañeros de mantenimiento preventivo nos van a empezar a hablar de eso de hoy a 8, de hoy en 8, ¿verdad? Sí, profe, de hoy en 8. De hoy en 8, ¿verdad, Karen? Sí, señor. ¿Ustedes son los de mantenimiento preventivo? Sí, señor. Ok. Bueno, entonces empezamos, qué lindo. Entonces, de hoy en 8 empezamos mantenimiento preventivo y la actividad que nos van a tener, vamos a ver, y vamos a ver la herramienta en Excel, cómo podemos, qué sé yo, no sé qué nos habrán preparado los compañeros. Bueno, pero en todos los cursos las presentaciones son muy buenas y todos los Exceles han sido distintos y muy buenos. Y la herramienta que usan, la actividad que usan para los alumnos también ha sido muy buena. Espero que este año no baje la calidad. Más bien que suba, ¿verdad? Bueno, ok. Entonces, veamos a ver si entendemos las cuestiones básicas de las vibraciones, porque ya dijimos que la maquinaria produce vibraciones. Esta es la onda en el tiempo, esta que están viendo aquí. Esta es una onda complicada, ¿ok? ¿Por qué? Eso es lo que sienten nuestros sentidos. Cuando usted toca una máquina, usted siente esta onda complicada. Entonces, vamos a ver conceptualmente cómo es que esa onda complicada yo la puedo separar en sus ondas más simples, a unas frecuencias más simples. Y cada una de estas ondas, a cada una de las frecuencias, me da información de la causa de la vibración en esa máquina. Entonces, una cosa es la onda en el tiempo, que es este señor que está aquí. Y otra cosa es el espectro, que es este señor que está aquí. ¿Ok? Entonces, vamos a ir viendo con calma. Vamos a empezar por definiciones y vamos a ir viendo cómo es que podemos montar todo el mantenimiento predictivo y cómo podemos ir guardando toda esa información. Ok, entonces vámonos a la clase 14 de mayo, clase número 1. Entonces, vamos a ponerle un título a esta parte. Vamos a ponerle fundamentos de vibraciones mecánicas. Ok, entonces un primer punto que vamos a ver que es introducción. Ok. Entonces, ok, vamos a decir las unidades rotativas se pueden considerar como sistemas industriales que se pueden someter a estudio. Y de hecho, eso es lo que hacemos con los programas de mantenimiento predictivo o basados en la condición. Todos estos sistemas tienen varios parámetros
medibles como son la masa, ¿verdad? Ya vimos qué era la masa. Cantidad de materia que ocupa un cuerpo, ¿no? Sí, pero desde el punto de vista nuestro, o sea, desde el punto de vista de mantenimiento, la masa es la propiedad, vamos a decir, ¿verdad? Que la masa vamos a apuntarlo para que no se nos olvide. La masa es la propiedad que relaciona la fuerza que hay que ejercer sobre la unidad para poder moverla. ¿De acuerdo? Ahora sí, Karina, ¿se acuerda? Que a más masa, mayor fuerza para Sí, moverla, sí, ¿verdad? sí, cierto. Entonces, desde el punto de vista de mantenimiento, desde el punto de vista de entender las unidades rotativas y su vibración, tenemos que entender claro en la cabeza que la masa nos mide la fuerza que hay que ejercer para poder mover esa máquina. Listo. Otro concepto muy importante que vimos y que tenemos que tener claro es la rigidez. ¿Verdad? La rigidez decimos que es la propiedad que informa la magnitud de la fuerza que hay que ejercer sobre las unidades para deformarlas. A mayor rigidez, mayor es la fuerza que se necesita para deformar la unidad. ¿Ok? Entonces es más o menos el mismo concepto que la masa. La masa me dice, bueno, ¿cuánta fuerza tengo que hacer para moverla? La rigidez me dice cuánta fuerza tengo que hacer para deformarla. ¿Ok? Entonces, si hay una unidad muy grande, muy rígida, que la tocamos y se está moviendo y se está deformando por vibración, quiere decir que hay enormes fuerzas involucradas en mover esa masa y en deformarla. ¿Ok? Luego, otra propiedad que tenemos que... Ups, ¿qué pasó aquí? Otra propiedad que tenemos que entender de la maquinaria es el amortiguamiento. ¿Ok? Entonces vamos a decir que es la propiedad que informa cuánto de la energía cinética presente en las unidades rotativas se convierte en calor. En la práctica, el amortiguamiento de la maquinaria es cercano a cero. No es cero, pero es cercano a cero. O sea, es muy poquito. Ah, bueno, ¿sintieron el temblor de hoy? ¿No lo sintió, Hillary? Para nada, profe.
No, yo sí, estaba aquí en tampoco. la Y ahora casa. fue, profe, yo escuché, pero no lo Fue, sentí tampoco. fue como a las, no me acuerdo si ya yo estaba en clases. Bueno, cercano a las 10, algo así. ¿Verdad? Y yo lo sentí desde el puro principio, porque estaba sentado muy tranquilo y estaba leyendo, entonces estaba concentrado y empecé a sentir yo una vibración y se vino y se vino y se vino y se vino el gran menión y ya paró, ¿verdad? Pero ahí precisamente se podía sentir bien como la placa o alguna falla local se había roto o se había chocado y la vibración empezó a transmitirse por todos los mantos hasta que llegó arriba y ya desapareció, ¿verdad? Entonces era uno de esos temblores que teóricamente es bonito, ninguno es bonito, ¿verdad? Pero sí, digamos, como para relacionarlo con la teoría de las vibraciones, sí era un temblor así, que empezó con una amplitud muy bajita, fue ampliando y llegó al máximo y ya desapareció. Entonces, ok, bueno, sigamos. Y la cuarta de las cosas que tenemos que saber de la maquinaria rotativa es la excitación. Y vamos a decir que la excitación, entonces, ¿verdad? La excitación la conforman todas las fuerzas involucradas en la operación de la maquinaria que causan los niveles de vibración que presentan las unidades. Ok, entonces, esa excitación, a ver, en física se le llama excitación a una fuerza que provoca algo. Ok, entonces, en la maquinaria rotativa, ¿qué es? Bueno, esa excitación, ¿verdad? Digamos, si usted excita unos embobinados, usted obtiene un par. Y entonces, en un motor eléctrico, usted excita, le mete corriente eléctrica a unos embobinados, entonces provoca un campo magnético que a la vez provoca un par en el motor y empieza, produce que rote, ¿verdad? Que dé vueltas. Bueno, igual que esa excitación eléctrica en la maquinaria hay excitaciones que producen vibraciones. ¿Cuáles son esas excitaciones? Ya las vimos. Desbalance, desalineamiento, ejes torcidos, roles malos, problemas de resonancia, etcétera. Ahora al final vamos a ver lo que es la resonancia para que les quede bien claro y no crean que es algo súper secreto, ¿verdad? Que solo unos científicos muy arrechos allá del MIT saben lo que es la resonancia. No. Cualquiera puede entender lo que es la resonancia. Pero primero tenemos que entender lo que es la excitación y lo que son, ahorita las vamos a ver, las frecuencias naturales, etcétera. Entonces, por eso estamos definiendo términos de los sistemas vibratorios. Todo esto que estamos definiendo se analiza en la maquinaria rotativa. Hay otro curso que yo les contaba, que yo doy, que es teoría de vibraciones con aplicaciones, que es donde se resuelven todos los problemas de vibraciones para el diseño de maquinaria, para el diseño de los cimientos. Pero ese curso no es para, por lo menos no lo tienen en ingeniería industrial, entonces ni está como optativa. Podría estarlo, yo ya se lo ofrecí a Eldon y Eldon me dijo que le mandara el programa, ¿verdad? Pero no lo vi muy entusiasmado, entonces no le he mandado el programa. ¿Verdad? Cuando ya uno estudia las vibraciones, para tomarlas en cuenta, para diseñar cimientos y para diseñar estructuras, es otro concepto, es un concepto y es un enfoque totalmente físico-matemático.
Y entonces hay que resolver mucha ecuación diferencial, hay que meterse a analizar las transformadas de Fourier. Aquí vamos a aplicar las transformadas de Fourier y vamos a ver lo que se logran con ellas, pero no vamos a resolver las transformadas de Fourier. No es el objetivo de este curso. El objetivo del curso es entender cómo puedo usar yo el producto de las transformadas de Fourier para montar un programa de mantenimiento predictivo. No nos vamos a meter en matemática, no nos vamos a meter a resolver transformadas integrales y cuánta cosa hay con Fourier, ¿ok? Eso se hace en otro curso. Ok, entonces la excitación conforman todas las fuerzas involucradas en la operación de la maquinaria que causan los niveles de vibración que presentan las unidades. Y podemos poner ejemplos. ¿Por qué me pone ese tan feo? Ahora no quiere ponerme. Ejemplos, fuerzas desbalanceadas, fuerzas producidas por desalineamiento de la maquinaria, fuerzas producidas por ejes torcidos, ¿verdad? Fuerzas producidas por roles mal altos. Estas fuerzas que se producen por roles en mala situación, en realidad son impactos. ¿Ok? Sin embargo, son fuerzas. ¿Ok? Fuerzas producidas por roles dañados y todas las otras causas que vimos de vibración en la maquinaria, ¿verdad? Etcétera. Cavitación, un tornillo flojo, etcétera, ¿verdad? Entonces, esa es la excitación. Entonces, hagamos el esquemita de nuestra maquinaria rotativa para entenderlo, cómo es que podemos imaginarnos la maquinaria y relacionarla con, con las vibraciones y con las propiedades que podemos medir, que son la masa, la rigidez, el amortiguamiento y, bueno, una cuarta que no es propiedad, ¿verdad? Pero es la fuerza causante de las vibraciones, que es la excitación. Entonces, esto yo puedo representar mi máquina como un bloque de masa M, donde voy a concentrar toda la masa. Voy a representarla como un eje o digamos, una masa desbalanceada o una masa que me va a representar todas las excitaciones posibles que puede tener esa máquina. ¿Ok? Y entonces aquí voy a tener lo siguiente. Aquí voy a tener yo una rigidez. A ver, voy a tener esta máquina agarrada a un cimiento, ¿verdad? A un cimiento y unas estructuras que las vamos a representar como ese bloque negro. Ok, y entonces vamos a tener la maquinaria nuestra que va a tener una rigidez total de K. Entonces, vamos a tener aquí una rigidez que se representa como un resorte. Como aquí estamos representando una maquinaria de un grado de libertad, entonces vamos a poner solo dos resortes. Entonces, esto es la rigidez media y esta es la rigidez media, que sumada da la rigidez total, ¿ok? La rigidez total es K medios más K medios. ¿Se acuerdan en electrotecnia? Resistencias en serie y resistencias en paralelo. Bueno, en vibraciones también se estudian resortes en serie y resortes en paralelo. Resortes en paralelo, como estos, se suman cada uno de los resortes, entonces esto da la rigidez total. El amortiguamiento total se puede representar como, bueno, este es el símbolo oficial del amortiguamiento y se representa por la letra C. Entonces la masa, cuando uno analiza la maquinaria rotativa, uno concentra la masa en este bloque. Entonces uno dice, la masa total de la máquina es esta. Y uno puede representar las vibraciones debidas a una excitación que está dada por una masa que está desbalanceada aquí. Una masita M pequeña que tiene, vamos a decir, M grande es la máquina, M mayúscula es la máquina.
toda la masa de la máquina S mayúscula, y M minúscula es una masita que puede representar una fuerza que está, digamos, equivalente a una masa con una excentricidad dada por E, que al girar produce una fuerza desbalanceada, y entonces yo puedo llamar a mi excitación, la puedo llamar F. Digamos, la máquina va a tener una posición de equilibrio estable cuando está apagada. Posición de equilibrio estable o estático. ¿Ok? Cuando la máquina arranca, entonces ese rotor empieza a dar vuelta y entonces se produce un movimiento para arriba y para abajo. Vamos a limitar el movimiento de la máquina rotativa. Lo vamos a limitar. Le vamos a poner unas rueditas ahí y lo vamos a limitar a que se mueva solo en el sentido vertical. Entonces, aquí están las rueditas que van a limitar. Entonces, esta máquina se va a mover únicamente en el sentido vertical. Entonces, aquí yo puedo decir que mi excitación es una fuerza total que va a variar con el tiempo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál va a ser el producto, el efecto de esa causa que es la fuerza? El movimiento en X. Entonces aquí vamos a poder medir, digamos, el movimiento en X o el movimiento en Y, ¿verdad? Entonces vamos a tener una respuesta que es el movimiento en Y, que es también función del tiempo. Si la máquina solo estuviera desbalanceada, digamos que fuera una máquina especial, ¿verdad? Que existe sobre el planeta Tierra, que no existe. Ninguna máquina es perfecta, ni es especial, ni es perfectamente balanceado, perfectamente alineado, perfectamente lo que usted quiera, nada. Eso no existe. Entonces, la fuerza, se podría representar por una sinusoidal, ¿verdad? Si la máquina estuviera solo desbalanceada, ¿verdad? Entonces la fuerza de T, se podría representar como una amplitud máxima seno de omega t. Y solo para que lo sepan, no lo vamos a resolver, ¿verdad? Pero para que sepan, la ecuación que gobierna este movimiento de esta maquinaria rotativa, ¿verdad? Tomando la variable del movimiento en Y, sería m y punto más c por y punto más K, la rigidez por Y punto, por Y sin punto, igual a la excitación total que tenga la máquina. Entonces, la máquina más sencilla que podemos resolver y la respuesta más sencilla que puede haber de esa máquina es una máquina que tiene una sinusoidal de excitación, y la respuesta a esa excitación sinusoidal, la respuesta más simple va a ser una combinación lineal de sinusoidales. Entonces, Y de T va a ser una amplitud por un seno de un omega T. Omega es la frecuencia circular, más B por el coseno de omega T. Ok, hasta ahí voy a llegar en matemática. No voy a avanzar nada más. ¿Ok? Pero eso es para que lo sepan. Así es como se analiza la maquinaria rotativa. La maquinaria rotativa y su vibración se modelan así. Este es el modelo básico. Este es el modelo de análisis de una maquinaria en un grado de libertad. ¿Por qué un grado de libertad? Porque la estamos restringiendo a que se mueva solo en la dirección vertical. Si tuviéramos que la podemos dejar moverse o que vibre en el lado vertical y en el lado horizontal, tenemos 2 grados de libertad. Si la dejamos moverse en el espacio, en los 3 ejes, entonces vamos a tener una máquina con 3 grados de libertad. Y así uno va planteando los modelos y va resolviendo
las respuestas en el tiempo del movimiento de la maquinaria. ¿Ok? Pero hasta aquí lo vamos a dejar. Eso es lo que basta que conozcamos nosotros de cómo es que se modela una máquina rotativa industrial y su vibración. ¿Ok? Entonces, para una máquina vibrando, esta fue la introducción. Entonces, ahora vamos a pasar a las definiciones. 2. Definiciones. Entonces, hay varias cositas que tenemos que saber del movimiento vibratorio de una máquina, de un sistema. Entonces, para la vibración vamos a tener que existen varios conceptos importantes, ¿verdad? Está el periodo. El periodo que vamos a decir que es el periodo es el lapso en que un movimiento periódico se repite a sí mismo. Tengo mis dudas entre si ese sí se tilda o no. A sí mismo. Yo creo que sí, porque habla como Sí, de ¿verdad? alguien propio. Sí, yo en mis apuntes lo tengo tildado, pero es que me entró duda ahora. Bueno, ok, entonces este es el periodo. Ok, entonces la frecuencia es otro de los conceptos importantes. Hoy está loco este programa. Ok, frecuencia. Decimos que es el número de veces que un movimiento se repite por unidad de tiempo. Ok, entonces gráficamente gráficamente lo que estamos diciendo es que, a ver, vean, pónganme atención aquí un momentico. Si una máquina se está moviendo para arriba y para abajo, ¿verdad? O sea, si una máquina se está vibrando, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo grabar yo ese movimiento que es en una sola dimensión? Digamos que estamos midiendo la máquina verticalmente. Ya vieron la tarea sobre vibraciones, ¿verdad? Tenían que entender lo que son los analizadores de vibración y para qué sirven. Esos analizadores de vibración miden la vibración de la máquina vertical, horizontal y axial, ¿verdad? Entonces, cuando esa máquina está vibrando así, vean lo que va a pasar. ¿Cómo es que se obtiene un gráfico? ¿Cómo es que se obtiene un gráfico? ¿Verdad? En el tiempo. Bueno, vean, a ver que me salga. No, pero es que con esto va a ser muy difícil con el lapicero. Espérense para ver si tengo un pilot aquí. Bueno, un pilot que está agonizante ya. Ok, este está mejor. Ok. Entonces, tratemos de entender lo que son las ondas en el tiempo, ¿verdad? Esto es un papel. Esta es la máquina vibrando. ¿Ok? Esta máquina vibrando, yo voy a grabar la onda en el tiempo. Vean que la máquina está vibrando así, ¿verdad?
Si yo me pongo frente a la cámara, está así. Si me pongo de perfil, está así. Ok, me voy a poner de perfil para que ustedes lo vean cómo es que grabamos. Ok, esta máquina está vibrando. Entonces yo ahora simplemente lo que hago es que corro el papel. La máquina sigue vibrando verticalmente, pero en el papel esto fue lo que quedó. Entonces, ¿cuánto duré yo desde que empecé a grabar hasta que dejé de grabar? ¿Verdad? Desde que empecé a grabar. Aquí empecé a grabar. Y aquí terminé de grabar. Entonces, esto que está aquí es un gráfico de la amplitud de la vibración contra el tiempo. ¿Ven qué fácil? Así es como se representan las vibraciones mecánicas. Entonces, yo puedo tener, cuando tengo cuando tengo una máquina que está vibrando con el movimiento más sencillo, ¿verdad? Con el movimiento más sencillo, digamos que es una máquina que solo está desbalanceada. Entonces, la máquina yo la puedo representar como una sola onda, ¿verdad? Que me hace esto. Ok, entonces, ¿qué puedo medir yo de esta onda? Puedo medir la amplitud, ¿verdad? Entonces puedo medir esto que está aquí y esta es la amplitud máxima, ¿verdad? Esto que está aquí es la amplitud máxima. Entonces yo puedo medir aquí esto, vamos a llamarle amplitud máxima, ¿verdad? Puedo medirle el periodo, que fue lo que definimos, lo que dura el movimiento a repetirse a sí mismo. Entonces esto que está aquí es el periodo, T mayúscula, periodo. Entonces quiere decir que estoy midiendo en el eje horizontal el tiempo y en el eje vertical puedo medir varias cosas, pero vamos a empezar entendiendo lo básico, que en el eje vertical voy a medir la amplitud del movimiento. ¿Ok? Bueno, entonces sigamos, ¿verdad? El periodo se puede, el periodo es en segundos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que representa esta onda en el tiempo? Esto representa, imagínense que ustedes tienen la máquina rotando, ¿verdad? Aquí tienen la máquina rotando ustedes. Voy a usar el pailo rojo que se ve mejor. Ajá. ¿Verdad? Bueno, ningún verse mejor. Bueno, ajá. Aquí. Entonces, ustedes tienen la máquina rotando aquí y están midiendo con un acelerómetro horizontalmente. Entonces, ¿qué es lo que ve el acelerómetro? ¿Qué es lo que graba? El acelerómetro, supongamos que la máquina, dijimos, está solo desbalanceada, nada más, solo desbalanceada. Entonces, la masa desbalanceada viene para acá y empuja el acelerómetro para allá, se va para arriba y entonces por la rigidez, por la fuerza restauradora de la máquina, el acelerómetro se viene para acá hasta que llega a cero y después la masa desbalanceada empieza a jalarlo para allá, ¿verdad? Hasta que viene aquí otra vez a cero y después lo voy a empujar para allá ¿verdad? Este movimiento que ve el acelerómetro, el analizador de vibraciones lo que hace es guardarlo. Y entonces el analizador de vibraciones, esto lo que guarda. El acelerómetro se fue para adelante, pasó por cero, se fue para atrás, pasó por cero, se fue para adelante, pasó por cero, se fue para atrás y pasó por cero y en eso está. Entonces, eso es lo que guarda el analizador. ¿Cómo lo hace? Electrónicamente. ¿Cómo? Bueno, muestrea, ya está programado cuántas muestras por segundo toma, etcétera. Ok, no es tema que nos interese en este momento. Entonces, ¿cuánto dura el periodo? El periodo dura una revolución. Entonces, lo que dura una revolución es lo que dura el periodo. En que la máquina empezó aquí, ¿verdad? Dio una vuelta completa y se cumplió ¿qué? Lo que el analizador está guardando. Entonces,
Esto que está aquí representa una revolución. ¿Verdad? Digamos, la podemos medir entre este punto y el 0. O la podemos medir entre dos máximos, por ejemplo. ¿Verdad? O el otro 0 que está por aquí. Este 0 y este otro 0. Una revolución. Esto representa una revolución. ¿Ok? Eso es una revolución. Esto es una revolución. También, si lo tomamos como tiempo, entonces dura, es lo que dura un periodo. Entonces, ¿cómo se relaciona el periodo con la frecuencia? Bueno, el inverso del periodo, la frecuencia, es igual al inverso del periodo. Y se mide en hercios. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, hagamos un ejemplo. En un ejemplo de la vida real. Entonces, digamos que tenemos un motor que gira a 1800 RPM. Se van a encontrar ustedes en la industria cualquier cantidad de motores que giran a 1800 RPM. Y la otra velocidad muy común es 3600. Entonces, esto lo podemos pasar a hercios. Entonces, esto implica una frecuencia en hercios, o sea, en ciclos por segundo de 1800, ¿verdad? Esto es revoluciones por minuto. Por un minuto, que son 60 segundos. Entonces ya lo pasé a ciclos o revoluciones por segundo. Entonces minutos se va con minutos. Entonces quedan revoluciones por segundo. Entonces esto queda 1800 entre 60 es 30 hercios. 30 revoluciones por segundo o ciclos por segundo. O también se dice que esto es 30 segundos a la menos 1. Y listo. Entonces, ya ven, ustedes, entonces quiere decir que el motor da 30 revoluciones en un segundo. Entonces, ¿cuánto dura cada revolución? Una revolución, ¿cuánto dura? O sea, el periodo de ese motor, ¿cuánto es? El inverso de la frecuencia, ¿verdad? Entonces, el periodo de ese motor es 1 entre F. Entonces es Profe, 1. así se dice periodo. ¿O cómo es? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cómo es? Es que yo escucho como periodo, con U. Ah, no, es que a mí se me sale el maíz a veces. Ah, digo yo, ¿será que se dice así? No, es que yo a veces desgrano la mazorca. Es periodo. Disculpe, Karina. No, más bien, perdón, profe, es que yo creí No, más que bien lo decía gracias, porque de mal. ahí sí, no, es muy feo, ¿verdad? Qué horror, qué vergüenza. Bueno, entonces es 1 entre 30. Segundo a la menos 1, ¿verdad? Entonces este segundo a la menos 1 se va para arriba, ¿verdad? Entonces 1 entre 30, si no me equivoco, es punto 1 entre 30. 1 entre 30 igual 0.03. Entonces es 0.033 segundos se va para arriba, segundos. Entonces, cada vuelta, o sea, el periodo el periodo del motor, qué vergüenza, Karina, qué barbaridad, qué barbaridad. El periodo de ese motor de 1800 es... Profe, no te da vergüenza, somos de los mismos. Oh, ok. Son 3 centésimas de segundo. O sea, cada 3 centésimas de segundo ese motor da una vuelta.
¿Ok? Ya se va entendiendo. ¿Ven? Entonces ya en la realidad ya podemos ir relacionando las variables del modelo físico con la realidad. El mismo ejemplo podríamos hacerlo para un motor que gira a 3600, ¿verdad? Entonces es el mismo razonamiento. Entonces vamos a tener para un motor de 3600, que es el doble de la frecuencia, vamos a tener la mitad de ese periodo. O sea, el motor de 3600 tiene un periodo de 0.033 entre 2 son 15.5. Entonces es 0.015. O sea, cada centésima de segundo, el motor de 3600 da una vuelta. Entonces, fíjense que es rápido, ¿verdad? Pero eso no es nada. Una centésima de segundo no es nada, pero absolutamente nada con respecto a la velocidad de la luz, que viaja 300.000 kilómetros en un segundo. Ok, entonces yo prendo un foco ahora. ¡Pling! Ven qué rápido les llegó la luz. Ok, entonces yo prendo un foco ahí en la noche y a la luna le llega en 2 toques la luz. Ok, al sol tarda, la luz que nos viene del sol tarda 8 segundos en llegar a la Tierra. Imagínense la distancia que hay entre la Tierra y el sol, ¿verdad? Con la velocidad de la luz de 300.000 kilómetros por segundo. Es una bestialidad. Ok. Pero ¿qué es esto? Ya son las 2:26. Qué horror. Bueno, sigamos un poquito más y damos el recreo. Ok, entonces vamos por introducción, definiciones. Ya definimos lo que es el periodo, la frecuencia. Y entonces veamos otras definiciones interesantes, ¿verdad? La amplitud máxima. ¿Con cuál estamos? Con el cuadrito rojo. Ok. La amplitud máxima. Ok, vamos a decir que es el pico mayor del movimiento periódico y se simboliza como A máxima. AM o A max, a veces se le pone. Ok, entonces esa es la amplitud máxima. La amplitud pico a pico, que también se usa para cuando se está analizando vibraciones, ¿verdad? Entonces la amplitud pico a pico, decimos es la magnitud en valor absoluto entre el pico positivo mayor y el pico negativo menor. Ahorita vamos a ver en un gráfico qué es todas estas definiciones que estamos viendo. Y decimos el valor efectivo o RMS. Se usa mucho, no solo en ingeniería eléctrica, sino también en vibraciones. Valor efectivo o RMS. O valor RMS.
Entonces decimos, en general se define como una integral. Sin embargo, para ondas sinusoidales, es la amplitud máxima dividida por raíz de 2. O sea, vamos a tener que el valor de la amplitud RMS o valor efectivo, ¿verdad? También se le llama amplitud efectiva. Se le denota con 2 Fs. Es igual a la amplitud máxima sobre raíz de 2. Esto para sinusoidales, ¿verdad? Acuérdense. Eso no es para cualquier gráfico. Esto es para sinusoidales. O sea, la vibración más básica que puede haber en el universo. Es la vibración representada por una onda seno o coseno. Esa es la vibración básica más simple que hay. En física se le llama movimiento armónico simple, ¿se acuerdan? Bueno, ok. Ahora sí, podemos hacer el recreo para volver con la clase 2 y representar esto gráficamente y que lo vayamos entendiendo. Ok, ¿alguna pregunta hasta el momento? No, profe. No, profe. Michael. No, profe, todo bien. Ok. Bueno, entonces, nos vemos. Ahí les aviso por WhatsApp. Voy a grabar.